El Ayuntamiento de Río Gordo patrocina este programa. Muy buenas tardes y bienvenidos a los lunes de PTV, donde ponemos de manifiesto todas aquellas cuestiones patrimoniales, todas aquellas cuestiones culturales y todo aquello que tiene que ver precisamente con todos esos movimientos en Málaga. Y precisamente hoy vamos a poner de relevancia una institución, pero más que la institución, siempre se habla de contenido y continente, ¿no? Pues en este caso vamos a poner en relevancia un edificio, una construcción, un elemento arquitectónico, pictórico, escultórico, sentimental, un elemento que ha diversificado la ciudad de Málaga desde muchísimos puntos de vista y donde no solo se llevan a cabo todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la ciudad, con el mantenimiento y con el funcionamiento de la misma desde el punto de vista institucional, sino que también es un símbolo. Y hoy vamos a hablar de ese símbolo, y les adelanto que no es otro que el edificio, que esa casa consistorial, que esa casona del parque, que no deja de ser el Ayuntamiento de Málaga, que está de aniversario y que desde 1919 hasta nuestros días, pues son 100 años los que ha cumplido, y merece la pena resaltar esas efemérides, pero sobre todo merece la pena resaltar el edificio, la edificación y todas sus circunstancias, que vamos a intentar ponerlas en valor y ponerlas de perfil, de frente y de lado, de todas las maneras posibles en el día de hoy. Pero antes de hacerlo, vamos a ver y vamos a adentrarnos en uno de esos personajes que todos los lunes vienen a nuestro programa. Así pues, sin más dilación, sepamos de qué personaje les estamos hablando en el día de hoy. Rafael Aparicio nació el día 9 de abril del año 1906 en Marbella, Málaga. Aunque estudió la carrera de magisterio, sintió enseguida la vocación de actriz, por lo que decidió dedicarse a la interpretación y no llegó a ejercer como maestra. Debutó en el teatro con tan solo 23 años, interviniendo en una obra de los hermanos Álvarez Quintero, El conflicto de Mercedes, que representó en un teatro cordobés. Seguidamente piensa que en Madrid va a tener más oportunidades y se traslada a vivir allí, donde conoce al también actor Erasmo Pascual, con quien se casa y con el cual comparte ya su vida hasta la muerte de él. Inicia en Madrid una brillante carrera teatral que se va a prolongar durante toda su vida. De las obras en las cuales ha participado, destacaremos algunas como Un marido de ida y vuelta, de Enrique Jardier Poncela, Milagro en la Plaza del Progreso, de Joaquín Calvo Sotelo, Los verdes campos del Edén, de Antonio Gala, Los malhechores del bien, de Jacinto Benavente, La decente, de Miguel Miura, o Romeo y Julieta, de William Shakespeare, en una adaptación hecha por Pablo Neruda. En la televisión, Rafaela empezó en el año 1963 con 3 episodios para el programa El hombre, ese desconocido, a los que siguieron intervenciones en Primera Fila y Confidencias. Fue participando ininterrumpidamente en una gran cantidad de programas en los que se emitían obras de teatro, así como en series y otras producciones. Pero fue en el año 1967 cuando se catapultó a la fama en nuestro país, por su papel de cocinera en La Casa de los Martínez, una serie que estuvo 4 años en pantalla y que contaba las vicisitudes de lo que se suponía una familia media española. Rafaela trabajó en la serie junto a Florinda Chico. En lo que se refiere al cine, su filmografía es extensísima, con más de 100 títulos en su haber. Fue durante décadas un rostro muy familiar en la gran pantalla, en lo que a cine español se refiere. Muy estancada en su rol, solían darle papeles de criada o de similares características, personajes entrañables y graciosos. Rafaela Aparicio murió el día 9 de junio del año 1996 en Madrid. Todo un personaje y toda una historia que contar. Como una historia que contar, tienen 100 años de vida. Ya saben que los aniversarios los vamos unificando en torno a esos 25 años, pero 100 años, esa centena que cumple el edificio, que cumple el lugar también donde se ubica el Ayuntamiento de Málaga, es para conmemorar, para resaltar y para evaluar en nuestro programa, puesto que evidentemente resaltamos todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la cultura, y en este se engloban muchas de las prácticas, de las teorías y de las cuestiones que hablamos a lo largo de
todos estos lunes, para hablar de ese aniversario y para hablarles también principalmente de la edición de una obra coral donde muchos historiadores profesionales, arquitectos, pintores, académicos principalmente, académicos, han intervenido en la misma. Pues para hablar de esa obra y hablarles de ese continente y contenido, más bien el continente, están hoy con nosotros el profesor, historiador, catedrático y director también museístico, don Elías de Mateo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco, y además es una alegría estar aquí porque vamos a hablar de una efeméride feliz y de la obra que se ha hecho con motivo de la misma. Y por otro lado, el abogado, pintor y presidente de esa academia a la que hacíamos antes referencia, de San Telmo y de Málaga, don José Manuel Cabra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Importante obra la que hoy, bueno, la que se ha presentado la semana pasada, y sobre todo presentado y, como se ha comentado, realizada en un tiempo récord para las efemérides, pero sobre todo con un plantel impresionante de creadores, de artistas, arquitectos, pintores, historiadores, catedráticos, que se aglutina en esta obra, que verdaderamente es una joya, pero una joya doble, tanto a nivel histórico, de la descripción de todo y cada uno de los elementos que contiene el ayuntamiento, los 100 años y el edificio, las pinturas, las esculturas, y sobre todo después la dualidad de esta joya queda reflejada pues en que los académicos y todos los artistas congregados por parte de la academia también reflejan una visión del ayuntamiento, con lo cual tiene el perfil del historiador, pero también el perfil del artista que crea una obra ex professo para esta edición. Sí, eso está muy bien traído. Efectivamente, lo primero, creo que llevas una razón absoluta cuando hablas de una obra coral. Esta es una obra que se hace entre muchos. Se hace a matacaballo, porque estas cosas normalmente, como dicen en el mundo del periodismo, esto tenía que estar para ayer, pero bueno, ha estado para hoy, es decir, ha estado en el momento en que se necesitaba, porque el mes de abril de 1919 es cuando se inaugura el ayuntamiento. Cuando el alcalde y la delegación el área de cultura nos llaman a la academia para que afrontemos este inmenso reto, y digo inmenso por el tiempo, pues la verdad es que empezamos a trabajar como auténtica fiera. Hay que significar aquí la figura extraordinaria, por muchas razones, pero la figura extraordinaria en relación con este proyecto de doña Rosario Camacho Martínez. Ella ha sido la coordinadora principal y con su libretita en la que todo lo va apuntando ha sido capaz de llevar adelante el proyecto. Unos le hemos ayudado más, otros le hemos ayudado menos, pero en general toda la academia ha respondido como una sola persona y con una institución con una homogeneidad y un interés extraordinario. Pero hay algo que quizá a nuestros telespectadores les interese conocer. ¿Por qué la academia? ¿Por qué se llama a la academia? Pues esto lo sabían los historiadores, lo que voy a decir, como por ejemplo Elías, pero esto la mayoría de los demás no lo sabíamos. Es que la academia y este edificio tienen muchísimo que ver desde el principio de los tiempos. Es decir, en el propio concurso en el que se presentan los que después lo ganan, los arquitectos Rivera Vera y Guerrero Strachan, quien decide y aconseja a los municipios, entonces en el poder, era precisamente la academia. Quien después aconseja al constructor, los pintores, escultores y proyectos en pintores que iban a participar en el proyecto, que se quería que tuviera una fortísima carga simbólica. Ya en la propia portada lo hemos puesto y ahora diré dónde está el simbolismo, que más que el simbolismo es casi una especie de cartel, de decir, que nadie se desvaríe porque esto es de quién es. Y ahora lo diremos por qué y por qué digo esto. Es que también la academia después participa en cuando el edificio en 2011
Antes empieza en 2002 y llega hasta que en 2011 se declara BIC, Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento. Y es decisivo el informe que la Academia da. Luego, no estamos aquí en relación con este libro porque sí, ni gratuitamente, sino como consecuencia de todo un pasado. Y que me he referido a algo que he dejado de aclarar, es la portada del libro. El libro tiene uno de los atlantes, hay 16, 4 por Torreón, que sostienen el edificio. Es el símbolo del contribuyente, el malagueño que con sus aportaciones económicas, con su sacrificio, sostiene al edificio y sostiene a la labor del ayuntamiento. Es importantísimo esto porque creo, como he dicho antes, que trasciende la simbología para ser un elemento constitutivo de esta Málaga que siente verdaderamente, en fin, esa relación con quien manda, pero al mismo tiempo esa definición absoluta de libertad de decir, esto es nuestro, es del pueblo, que lo ha hecho, que lo ha pagado y que lo sigue pagando. Esto es, en fin, digamos, el principio de este libro. Yo creo que tengo una ciática que casi no me puedo mover y yo creo que es consecuencia de las carreras que este libro me ha dado. Ahí se ve la figura del Atlante, pues como esa hay 16 y eso somos todos. Importante el sostenimiento, sobre todo, Elías, comentábamos la creación de este ayuntamiento en un terreno ganado al mar y que venía de estar en diferentes ubicaciones hasta encontrarse con este y con muchísimas circunstancias que también se reflejan en esta edición. El libro tiene un planteamiento, además digamos el guión general o el plan de la obra es algo muy... Hombre, hemos colaborado todos, pero Rosario Camacho ha visto claramente que tenía que ser un libro primero global, segundo integrador, y entonces en torno a las ubicaciones del ayuntamiento es que empezamos por la arqueología. El profesor Rodríguez Oliva habla de lo que se encontró en aquella zona, siempre a las faldas de la Alcazaba, que bueno, está muy cerca de el primer poblamiento de la ciudad en la Edad Antigua. Luego, Francisco Javier Carrillo, también académico, nos habla del antecedente de la vida municipal malagueña, que es la Lex Flavia Malacitana, que aunque incompleta, pues fue un auténtico descubrimiento para el estudio del derecho municipal en la Hispania romana. Y luego Maripepa Lara, que se conoce como nadie, anterior archivera municipal, se conoce como nadie el archivo municipal y la vida municipal, pues nos habla también de las anteriores casas capitulares y el Ayuntamiento de Málaga y la propia ciudad en la segunda mitad del siglo XIX, pese a la prosperidad que se vive, sin embargo tiene una enorme carencia, y es que cuando se declaran en ruina las antiguas casas capitulares barrocas de la Plaza de la Constitución, entonces Plaza Real, pues empieza un peregrinaje que la lleva a algún inmueble de calle Carretería, 2 veces a calle San Agustín, en una de las ocasiones al antiguo convento de los agustinos, que luego sería colegio. Está en muchos lugares y claro, una administración que intenta empezar a crecer a finales del siglo XIX y prestar servicio al ciudadano, no puede estar con una continua traslado de oficinas, de expedientes, de archivos, etcétera. Y hay algunos proyectos en la segunda mitad del siglo XIX de hacer un nuevo ayuntamiento en la Plaza de la Constitución. Pero cuando se gana los terrenos al mar por obra fundamentalmente de Antonio Cánovas del Castillo, y esos terrenos se ceden para uso, digamos, administrativo y público, pues Salvador Moreno Peralta yo creo que enfoca muy bien porque quiere hacer un nuevo centro administrativo. De hecho, en esos solares ganados al mar que están detrás del nuevo parque, pues se va primero a construir la Casa de Correos, después se va a construir el ayuntamiento y finalmente la delegación del Banco de España. Y hay que decir también que cuando uno profundiza en estos primeros años del siglo XX, el interés de la minoría republicana por acometer ya las obras. ¿Por qué hay que acometer ya las obras? Porque Málaga está en una crisis muy importante, porque hay mucho paro y porque entonces la construcción, entonces como hoy Paco, da trabajo a mucha gente, y el ayuntamiento es realmente representativo y luego en su momento se ha quedado
evidentemente pequeño para las necesidades administrativas del consistorio, pero en su momento pretendía albergar también los juzgados, pretendía albergar otras instituciones en una Málaga mucho más pequeña y con unos servicios administrativos mucho más reducidos que los que hoy en día entendemos, pero representativamente creo que tenemos uno de los grandes, arquitectónicamente, uno de los grandes ayuntamientos de España. Que hubo una ceremonia por parte del alcalde y con todo el equipo de gobierno y con todos los grupos políticos en el hall del ayuntamiento, precisamente con una placa recuperada o restaurada, más que recuperada, restaurada, que es la que marca el inicio y la centuria, claro. No, además hay dos placas en el hall del ayuntamiento, una que digamos relata el inicio de las obras y otra que relata lo que ahora estamos conmemorando, que es la entrega de la casa, que curiosa pero significativamente la hace el constructor Antonio Baena al alcalde en aquel momento, a Manuel Romero Raggio. Entonces, en ese momento se centraliza ahí, por parte del actual edil, pues se centraliza la conmemoración cívica de los 100 años de la Casa Capitular. Y el ayuntamiento, el libro tiene un subtítulo muy significativo, 100 años en el Paseo del Parque. Claro, el Ayuntamiento de Málaga tiene 500 años, pero desde luego como lo conocemos nosotros y nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos, ha sido lo que hoy vemos en el Paseo del Parque. Claro. Quería ampliar que en el libro se contempla un estudio epigráfico de todas las lápidas que existen en el edificio. Por supuesto, las dos que habéis referido, que Elías ha referido, y que es muy interesante porque eso es una cuestión poco estudiada, porque algunas son difíciles, no están muy a la vista, y desde luego una cosa va a ocurrir. El que compre el libro, porque el libro se vende, y lo lea con detenimiento, tendrá otra visión del ayuntamiento, tendrá otra visión de la casa consistorial y verá que es un edificio, como ha dicho Elías, importante para la ciudad y un buen ayuntamiento. Sí, sí. Bueno, es que si estamos hablando del edificio, hay unos elementos que todos los malagueños conocemos, como son los atlantes, como es el tímpano que nos recibe en la portada, en la fachada principal, pero después todos tenemos en nuestra memoria colectiva, las vidrieras, los retratos y óleos y frescos del pleno, tanto del salón de plenos como del salón de los espejos del los dos salones nobles del ayuntamiento. Exactamente, la yesería, los mármoles, es una obra tremenda. Un programa fundamentalmente cívico e historicista, tanto en todas las artes decorativas, en lo que es el programa escultórico, que fundamentalmente es exterior, como el programa pictórico, que es interior, y en lo que son las lápidas, que antes José Manuel pues ha hecho referencia a ello. Es un programa que además yo creo que lo aborda de una manera muy brillante Juan Antonio Sánchez López, catedrático de Historia del Arte. Además que pasa con un senatus, un spot, en lo que le llamamos spot, pero exactamente. Malacitano. Entonces él habla de que es una exaltación de las virtudes cívicas y es muy significativo que en el frontón hay unas figuras alegóricas que hace precisamente Francisco Palma García, uno de los autores, junto con Diego García Carrera, de todo el programa escultórico, donde una figura alegórica de la ciudad, una figura femenina de la ciudad, matrona, socorre al malagueño con dificultades, indigente y tal, y él cita que hay una extraordinaria modernidad, estamos hablando de hace 100 años, en el programa escultórico, tanto por García Carrera como sobre todo por Palma García, porque la influencia de Julio Antonio, de una escultura que quiere quitar lo anecdótico para quedarse en lo potente, en lo fundamental, está muy importante, y yo creo que, como decía José Manuel, el libro te permite ver el ayuntamiento con otros ojos y ver que hay una carga importante de civismo, una carga importante de que el ayuntamiento es de todos y que tiene también que ayudar a todos, y todos lo sostenemos con esos atlantes y con nuestros impuestos. Claro, y después también se habla de la configuración espacial, de ese cuadrado con ese patio, esa apertura de patio,
la subida de la famosa y magnífica imperial escalera del ayuntamiento y con las vidrieras al fondo, que además el programa de las vidrieras es muy significativo porque es un programa historicista. Está el momento de la llegada de los Reyes Católicos a Málaga, de la constitución del primer ayuntamiento de la ciudad, de lo que supone pues todo lo que son acontecimientos relevantes, y eso es la única casa relevante en vidrieras que entonces funcionaba en España, de origen francés, pues es la que hace, porque prácticamente todo lo demás pues es obra de los malagueños para su propio palacio municipal. Yo cuando lo veo de lejos siempre me parece que es una obra neobarroca, que es una obra con aportaciones también algo del modernismo, pero es una obra que a mí me recuerda mucho la potente arquitectura francesa del Segundo Imperio y de la Segunda República, una arquitectura cívica y una arquitectura representativa, y que ha trascendido desde luego todos los, digamos, los nuevos movimientos que después de 1919 se suceden en la arquitectura. Pues como queríamos trascender algo más también en esta edición y con esta escenografía que nos proporciona este nuevo conjunto de trabajo, también hemos querido entrar en el ayuntamiento, y precisamente en esa escalinata se hacía la foto oficial de todas aquellas personas que componen ahora mismo el pleno del ayuntamiento, los portavoces de los distintos grupos, con el alcalde a la cabeza, y hemos querido pues tener en este aniversario, en esta conmemoración, las palabras de cada una de esas personas que integran, como decíamos, el pleno, y con el alcalde, como decíamos, Francisco de la Torre, estuvimos y hablando de esta efeméride y de este 100 aniversario. Es un bien de interés cultural nuestro edificio municipal, y queremos además, nuestro compromiso de cara a este centenario es en los próximos tiempos, próximos meses y años, desarrollar un programa de rehabilitación. El edificio está muy bien, pero queremos que esté perfecto, lo más perfecto posible, en sus valores de escultura, en los valores artísticos que tiene, en fin, que nos sintamos orgullosos de él. Es un edificio que tiene visitas, también me gustaría que lo visitaran más gente, los sábados por la mañana, organizarlas de una manera aún más cómoda y atractivas para los visitantes, sean de Málaga o sean de fuera. En definitiva, una ocasión para conocer mejor la historia de Málaga, la historia de nuestro edificio municipal, cómo estaba, en qué sitios antes, el libro lo cuenta, ¿no? Y conocer la historia en general de la ciudad, una hermosa ciudad de 3000 años de historia, llena de presencia de civilizaciones que han ido formando la Málaga de hoy, y una Málaga que de cara a este siglo XXI, justamente el conservar bien su historia y en este caso su edificio municipal actual del centenario ya, nos permita eso sea compatible con la máxima ambición en la modernidad, en la innovación y la atracción de talento y retención de talento, como siempre me gusta decir, ¿no? En definitiva, animo a conocer más el edificio mediante el libro, mediante las visitas. Y nosotros lo animamos, sobre todo animamos a introducirse en el edificio a través de esta publicación, porque como decía muy bien José Manuel Cabra de Luna, leyendo el libro vamos a descubrir muchísimas más aportaciones más allá de las que vemos habitualmente, porque también tenemos que recordar que para nosotros es un edificio administrativo, y que cuando vamos en todas esas edificaciones administrativas llevamos un planning y no nos paramos a visionar, exceptuando cuando hay unas presentaciones en el patio de bandera, en el salón de actos, en el de los espejos, y sí es cuando nos dedicamos a ver cada uno de los detalles, que tiene mucho, y ninguno de los detalles queda excluido de esta publicación. Pues efectivamente ninguno queda excluido, pero hay más, porque el libro, que en la parte, digamos, literaria, es decir, yo le llamo mejor la parte de la palabra, tiene una gran cantidad de ilustraciones, no ya de buenas fotografías, sino de buenas reproducciones de planos antiguos, de las imágenes, etcétera. El libro tiene también una cosa que lo hace una obra singular, y me refiero a que pensamos primero que en este tipo de publicaciones lo normal es que el historiador, que el arquitecto, que el urbanista participe, pero no es lo normal, y lo normal es llamar al pintor para que haga una viñeta, un dibujito, un acompañamiento, algo adjetivo, pero a lo largo de la confección del libro se vio que no, que lo importante también era que desde el pintar, desde el dibujar, desde el mirar, se podía tener una idea de las cosas. Y hemos
dividido el libro en dos partes, la parte de la palabra y la parte de la mirada, de la imagen. Entonces, todos los que están son académicos, pero no están solo académicos, o mejor dicho, todos los académicos están, pero no todos los que están son académicos. Y eso no tiene sino el decir que es que en la academia hay muchísimos pintores, hay muchos escultores, pero no se agota ahí. Seguro que faltarán algunos, pero bueno, es muy, todos los que están son gente muy importante, muy reconocida, también los arquitectos están como creadores de imágenes. Y esa parte del libro es también muy, muy interesante. La estaba poniendo, hemos visto algunas de las reproducciones de las que estás haciendo referencia, incluida alguna que conoces más personalmente, ¿no? Eso es, porque me tuvo una pila de tiempo haciendo rayitas. Y mucha paciencia. Cada uno no solo se refleja, como bien apuntaba, la visión de cada uno de los artistas, de los creadores del ayuntamiento, sino que se refleja su propio arte, porque se ve muy, muy bien identificado, aquellos que sigan o que sigamos a estos personajes, a estos académicos, cada una de las artes aplicadas en cada una de las instantáneas y de las reproducciones que han creado. Un ejemplo muy claro. O sea, yo he escrito como 5 o 6 líneas de cada una de esas imágenes, de cada una de esas. Y, por ejemplo, respecto a la obra de Chicano, digo, Chicano nos regala con un chicano muy chicano. Evidentemente, desde el momento en que lo vemos, sabemos que ese dibujo o esa acuarela es de Chicano. Entonces, es muy curioso porque si en el tiempo en que se realizó el edificio, esto es Chicano, que digo que tiene unas palmeras que son ya más de él que del parque, ¿no? Pues efectivamente eso no tiene pérdida. Y la nube, vamos, no hay cuadro de Chicano en que no aparezca, o casi no hay cuadro en que no aparezca esa nube o una prima hermana de él. Es muy bonito, es ver cómo de una misma cosa hay muchas miradas diferentes, ¿no? Esa es la grandeza del arte. Además, miradas que además de académicos, después hay muchos artistas que tienen también una doble versión, porque han participado en el libro, pero también vienen hay arquitectos que han trabajado de alguna manera en una cosa y se les ha solicitado una instantánea, una reproducción, una obra de arte, y tienen muchas historias después, aparte. Pues sí, porque nos pareció muy bonito el que si los artistas de 1915, 17, 18, etcétera, trabajaron en el ayuntamiento y nos legaron lo que hoy vemos, nos pareció muy bello que 100 años después muchos artistas malagueños nos dijeran cómo ven ellos ese ayuntamiento, ese edificio, ¿no? Y bueno, esa es otra parte singular, digamos, de la publicación. Es otra manera de cerrar el círculo, porque casi todos los pintores y escultores importantes de la escuela malagueña de hace 100 años participaron y se implicaron en la obra. Ahora, para el centenario, evidentemente los pintores, los escultores, los fotógrafos, ya la fotografía tiene un sentido muchísimo más creativo, que entonces también se han implicado con el ayuntamiento. Entonces es de nuevo la creación plástica, pero en este caso conmemorativa, y totalmente, evidentemente, las trayectorias estéticas del arte han variado mucho, pero es muy significativo porque además el propio edificio es siempre el eje, tanto en la parte que ha dicho José Manuel de la palabra como en la parte de la creación plástica. Pues vamos a seguir hablándoles de esta edición, de este ayuntamiento y de este edificio y de todas aquellas personas que han colaborado y de todas las que en su momento crearon el elemento del que estamos hablándoles, pero antes vamos a dar nosotros nuestro paseíto y volvemos con el ayuntamiento. No se nos vayan. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas.
sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. Volvemos y lo hacemos aposentándonos, asentándonos. En vez de cogerlo como ese contribuyente, nosotros tomamos al contribuyente, en este caso al Atlante, para asentarnos en esta edición y en esta publicación, como nos asentamos en un plan amistad que esta casa pone a beneficio de todas aquellas personas que contribuyan con un amigo a traernos y a traerle a esta casa y a todos y cada uno de esos paquetes y de esas ofertas que tanto a nivel de televisión, a nivel de telefonía, a nivel de internet y de conectividad tiene esta casa. Con ese plan amistad, tanto la persona que viene como la persona que trae puede beneficiarse de un regalo, y ese plan amistad no se consigue más que llamando al 1650 o entrando en la página web y entrando en ese plan amistad, donde podrán ver todo y cada uno de los regalos que se le pueden ofertar, siempre y cuando pues se nos traiga a una persona, y si tenemos un amigo, querremos y queríamos y querremos evidentemente en el futuro que tenga lo mejor. Por eso el plan amistad es lo mejor. Como lo mejor es saber comunicarnos, estar entre nosotros hablándonos y entendiéndonos, como lo hacemos con este 100 aniversario y con este libro. Por eso también tenemos un vocabulario especial, unas palabras especiales y una conectividad especial que refrendamos y reflejamos en este programa todos los lunes a través de nuestro vocabulario. Si hacemos referencia en Málaga a una volantona, no lo hacemos a una persona que vuela, ni siquiera a una racha de viento fuerte. Lo hacemos hablando de una cucaracha que tiene por sus dimensiones y alas la capacidad de volar y realizar trayectos cortos de vuelo. De ahí la denominación en Málaga de volantona. Que ya mismo van a venir, desgraciadamente, y las vamos a ver un poquito más. Lo que nos viene, afortunadamente, como estábamos hablándole, el Ayuntamiento de Málaga, 1919-2019, 100 años en el Paseo del Parque. Importante edición, yo diría, amén, de todas las que se van a ir publicando y editando con esa Feria del Libro que también tenemos, que es una de las más importantes que van a hacerlo durante este 2019, ya no solo por todo lo que vamos a aprender del Ayuntamiento y por refrendar esta edificación, sino también porque, como les hablábamos, aparte de una obra coral, es una obra que tiene una serie de instantáneas, de aportaciones de diferentes personajes en torno al arte, de diferentes arquitectos, escultores, pintores, académicos en general, que han aportado su visión del ayuntamiento, y eso solo lo van a tener a través de este libro. Yo supongo que una exposición también estará demandando toda esta creación. Por cierto, les hablábamos de este edificio y de esta edición, una edición que ha sido express, puesto que en muy pocos meses se ha puesto en valor todo de lo que le estamos hablando, pero sobre todo el trabajo de todas y cada una de las personas que han colaborado para que en muy pocos meses esté, y digo colaborar bien porque también ha sido de forma gratuita su colaboración por parte de la Academia y por parte de todas aquellas personas a las que se le ha requerido el trabajo del que estamos haciendo, ¿o me equivoco? No te equivocas. Incluso creo que se debe de referir, se debe de hacer constancia de que esta es una aportación que la Academia, esa institución que a veces vemos como algo muy lejano, pues no, está aquí y hace cosas diarias y hace cosas para todos, y es una aportación más que la Academia hace a la ciudad de Málaga y a la sociedad de Málaga. Porque efectivamente, como bien has dicho, esto lo hemos hecho desde la Academia gratis et amore. Y en cuanto a la exposición, que de verdad va de suyo, después de haber visto los dibujos y las obras, quien mejor nos la puede contar es quien la ha ideado, que es Elías de Mateo. Bueno, la exposición surge casi de una manera natural, porque hay que decir también que, aparte de que hemos trabajado todos, digamos, a una alta velocidad, que no va en demérito de la calidad, ni de los textos, ni de las obras,
digamos, gráficas, plásticas que tiene el libro, pero cuando en el estudio de Antonio Herraiz, que ha hecho una labor espléndida como diseñador gráfico de la obra, estábamos con José Manuel, con Rosario Camacho y tal, y viendo bueno, pues las pruebas de imprenta y tal, pues claro, rápidamente allí surge aquello de, bueno, el centenario del ayuntamiento en el parque, unas nuevas miradas sobre el ayuntamiento, una extraordinaria calidad en lo que han hecho escultores, arquitectos, pintores, en lo que han hecho los fotógrafos. Bueno, pues el Museo Municipal debe de acoger, porque eso ahora mismo está en un libro y todos los que se acerquen al libro, que lo compren, que lo lean, lo van a tener, pero las obras originales, el pueblo de Málaga merece el contemplarlas de una manera directa, porque ahí está la creatividad plástica de todos estos artistas. Entonces, queremos hacer de una manera relativamente cercana pues una exposición con estas creaciones plásticas en el Museo del Patrimonio Municipal, porque de alguna manera, bueno, ha habido un acto institucional, que el alcalde ha hablado del mismo, en el vestíbulo del ayuntamiento, ha habido una presentación del libro, multitudinaria, gozosa, pero también una exposición, digamos, que pone al servicio y, digamos, ofrece casi en plena calle lo que está de momento ahora mismo exclusivamente reflejado en la obra. Así que está en proyecto y creo que es algo muy nuevo y muy interesante. Pues interesantísimo, y no dejo de recomendárselo y de recurrir a él, porque todas aquellas cuestiones que siempre vemos de quién ha realizado las vidrieras, la Casa Francesa, quién ha realizado el reloj, en este caso Navarra, ¿no? La Casa Navarra, pero quién ha realizado todo el conjunto pictórico, escultórico, arquitectónico, pues eminentemente en su práctica totalidad malagueños en su momento, y después porque ha tenido restauraciones el ayuntamiento. Hemos querido, como les decíamos antes, estar en contacto con este aniversario a través de ese consistorio, y evidentemente un elemento cultural de primera magnitud como es esta edición de este libro y de este edificio, pues tenía que tener la representación de la cultura en Málaga a través del ayuntamiento, que la ostenta, como todos saben, Gema del Corral, que es la concejala del propio ayuntamiento, y queríamos también pues que aportara en el día de hoy en este programa pues su visión y su regalo a ese aniversario que estamos conmemorando. La verdad es que celebramos el centenario del Ayuntamiento de Málaga, de este edificio que nos acoge, y con motivo de estas efemérides, que para nosotros ha sido muy importante, hemos planteado una serie de actividades y de actos que pongan en valor este edificio histórico de la ciudad y que es la casa de todos los malagueños. Entre ellas hemos tenido la propia celebración del día del cumpleaños, que se ha hecho en el hall del Ayuntamiento y con la presencia de todos los grupos políticos y de los invitados también institucionales que nos han acompañado, antiguos funcionarios del Ayuntamiento de Málaga, que han celebrado con nosotros este cumpleaños, y se ha hecho una inversión importante en la mejora en el edificio, en algunas piezas importantes que tenían históricas, y por otro lado yo creo que lo más importante que hemos hecho ha sido dejar constancia por escrito y en la memoria de todos los malagueños de la historia de este edificio desde su concepción hasta nuestros días. En un libro que se ha presentado esta semana y que es precioso, que aconsejo a todos los malagueños que puedan que lo compren y que lo puedan hojear, que es el Ayuntamiento de Málaga, 100 años de historia. En ella van a encontrar un trabajo exhaustivo de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, de muchos de sus académicos que han estudiado y trabajado diferentes perspectivas del edificio en estos 100 años, tanto de su continente como de su contenido, de todo lo que ha pasado en estos 100 años en su interior. Y también una intervención de artistas malagueños que han hecho una interpretación del edificio a su concepto y a su imagen y a su idea, en una imagen del siglo XXI. Así que yo solamente creo que tenemos que dar las gracias y felicitarnos por estar cumpliendo 100 años.
Y felicitarnos por esta edición, y como decía Gemma del Corral, y como se ha puesto aquí de manifiesto, no solo el continente y el contenido, sino que se incluye otro contenido totalmente novedoso, exprofeso, para esta ocasión, que son esos académicos, esos artistas, esos creadores que prácticamente han reproducido a través de una obra pictórica o fotográfica su idea, su concepto y la imagen que ellos tienen de su ayuntamiento, vistas desde su punto de vista y desde su arte, que es lo que antes precisamente preponderaba José Manuel Cabra de Luna en relación a cada uno de los artistas, que no solo ha puesto su granito de arena, sino ha puesto su identidad, y eso es importante, y la exposición, que sin duda veremos muy pronto en el MUPAN, como nos decía Elías de Mateo. También hemos querido vislumbrar esa posición que tienen pues miembros de la oposición y de este conjunto que forma el consistorio, y hemos estado con algunos de esos portavoces para saber también y para felicitarnos por este 100 aniversario del Ayuntamiento de Málaga. Feliz de ver cómo la Casona del Parque ha cumplido 100 años, un edificio histórico de Málaga que se ha visto ampliado durante todos estos últimos 100 años. Construido por Guerrero Strachan, queremos que sea la casa de todos los malagueños, y por eso esperemos el seguir ampliándolo y haciendo reformas para poner en valor un edificio tan importante de nuestra ciudad y con tanta historia. La Casona del Parque, el edificio que es sede de nuestro Ayuntamiento de Málaga, cumple 100 años. 100 años que son de la casa de todos los malagueños y de las malagueñas, y que tenemos que conseguir que esa casa sea una casa con paredes de cristal, una casa abierta a la ciudadanía, una casa donde todos los malagueños y malagueñas la sientan como suya propia. Pues esa transparencia de la que hablaba Eduardo Zorrilla es la que podemos ver precisamente en esta edición, porque hablábamos de muchos conceptos, de mucha escultura, de mucha pintura, pero está la historia de Málaga reflejada también en... Por supuesto. Sí, además es muy significativo que hay un capítulo en que el periodista Alfonso Vázquez y yo personalmente hemos escogido una serie de momentos, de hitos, para la gran historia de la casa de todos los malagueños y de la propia ciudad y de España en su conjunto, y luego hay también episodios de pequeña historia que han tenido como testigos pues las paredes, los muros de la casa capitular. De la gran historia, personalmente yo he recurrido a la prensa de cada momento, y se han escogido unos cuantos, se podían haber escogido más, pero evidentemente donde el ayuntamiento tiene un protagonismo como tal edificio y donde los malagueños tienen allí un momento, digamos, de giro importante en el devenir de la ciudad y en el devenir del país. El primero, evidentemente, es el momento de que el alcalde pues recibe la obra de la mano de Antonio Baena, porque además refleja la prensa, que se le debía todavía mucho dinero, y Antonio Baena viene a decir que con esta obra él había ganado muy poco. Yo creo que incluso a lo mejor perdió algo de dinero, pero era un proyecto importante que él, lógicamente, como constructor fundamental de la ciudad, pues tenía que asumir. Otro momento clave es, sin duda, la proclamación de la República, porque los candidatos a diputados a Cortes, en el momento en que primero en Madrid se proclama la República, luego se proclama en Málaga, en Correo se pone una bandera republicana y tal, bueno, pues Emilio Baeza toma posesión del ayuntamiento y dice el cronista, en este caso el periódico Cronista, durante toda la noche el ayuntamiento se abre al pueblo malagueño y todos sus salones son visitados por el pueblo. Es un momento de enorme ilusión del cambio político, y el ayuntamiento lo vive también de una manera relevante. Luego hemos querido, bueno, que no haya momentos tristes o aciagos. Evidentemente el alcalde hacía referencia a que el ayuntamiento atraviesa los momentos claves de la guerra civil, del primer franquismo, pero hay un momento muy esperanzador cuando los reyes eméritos como príncipes visitan Málaga el año 72, y en el Salón de los Espejos se le da un banquete de gala, y ahí se anuncia, de alguna manera se está preveyendo ya una nueva etapa para la historia de Málaga y para la historia de la ciudad.
Y luego, absolutamente clave, es la toma de posesión de la nueva Corporación Democrática con las elecciones del 79, con Pedro Aparicio. También la foto de la escalera, Paco, en que está el alcalde ya con todos los concejales elegidos democráticamente y que ya inicia la etapa democrática del ayuntamiento y prácticamente de toda la sociedad española. O sea que hay una serie de momentos en que la casa es testigo y protagonista. Y decía el presidente de la Academia en la presentación del libro que hay unos espacios que, aparte de describir todos los elementos decorativos, esos espacios son espacios vividos y ahí se reflejan por lo menos algunos momentos de esa vivencia. O cuando el ayuntamiento se convierte casi en el lugar donde se encuentran pues dos países tan relevantes como Francia y España en las cumbres hispano-francesas que tienen lugar en Málaga y que el ayuntamiento pues alberga una parte de la reunión. Es sin duda alguna, estamos hablando del edificio, pero no se puede entender el edificio sin entender todo y cada uno de los elementos que lo componen en su interior, y hay uno principal, José Manuel, y tú como artista también, la pintura, la creación pictórica, que además habla de toda la historia de Málaga y de sus personajes a través de precisamente eso, de hombres y mujeres que han conformado y formado nuestra historia institucional y también la historia de la propia ciudad, de los eventos que han tenido lugar en la ciudad, y que habla de la industria, de la economía, de la agricultura y de todo aquello que ha tenido que ver con Málaga, y todo ello está reflejado entre las paredes, los muros, los frescos, las vidrieras de este ayuntamiento, y sobre todo también, pictóricamente hablando, pues esa famosa galería de ediles y de también ediles hombres y mujeres, que también las hay en el mismo. Sí, ciertamente es así. Claro, en un plano muy general, puedo decir que cuando me puse a escribir el artículo proemio, digamos así, el artículo que da entrada a todos los demás, yo pasé mucho tiempo dándole vueltas a cómo titular esa entrada. Y concluí que había que decir 100 años de un edificio, 100 años de un pueblo. Porque yendo al maestro Lao Tse en el Tao Te Ching, estamos hablando de algún 1000 años antes de Cristo, él escribió: en el vacío de la vasija reside su utilidad. Pensemos en un edificio que no tenga vacío. No es útil, es una cosa maciza, pero en el vacío del edificio es donde se viven las vidas, donde suceden las cosas, donde los afanes, los sinsabores, las alegrías se manifiestan. Y entonces eso es lo que se va entretejiendo con las propias formas del edificio para acabar conformando y teniendo una historia común. Como muy bien has dicho, en el exterior hay todo un programa iconográfico de figuras en lo que era entonces la representación de una sociedad feliz o a la que se aspiraba, y se pensaba que la felicidad se obtenía por aquellos caminos. Me refiero a lo que es las fuentes de riqueza de Málaga, de la navegación, del mundo ferroviario, de la agricultura, etcétera. Eso es cierto, y eso está plasmado en el propio edificio. Es muy interesante estudiar eso, por eso este edificio le va a abrir los ojos a mucha gente. Pero también es muy importante, y así concluía yo las palabras de presentación del libro en el acto que hubo en el ayuntamiento hace unos días, también en el propio edificio han sucedido muchas cosas. Y esas muchas cosas las han hecho los hombres. Y todos, y todos los hombres, desde el más humilde funcionario al más significado de los políticos. Y de alguna manera, estos hombres de esos 100 años están ahí también. Y esto es lo que hemos
de alguna forma querido transmitir, porque un edificio no es un monumento frío como un monolito que se alza en medio de un parque. Eso es una conmemoración que significa lo que significa, pero no tiene vida. Pero en cambio, esto sí tiene vida. Ahí hay muchos fracasos, muchas sonrisas, muchas alegrías, mucho esfuerzo del pueblo, mucha búsqueda de la felicidad de una u otra manera. Y eso es lo que creo que hemos intentado de verdad, en el fondo del fondo, al hacer este libro tal como nos lo habíamos planteado. Por eso este edificio no tiene muchos escritos, ninguno, de políticos, ninguno. Pasarán los políticos, pasaremos nosotros. Los autores que han trabajado serán un nombre, pero el edificio estará ahí y será todo un cúmulo de vivencias anónimas que son las que lo constituyen. También, lo mismo que se ha hablado de las diferentes ubicaciones, de un planteamiento en donde se va desde el inicio hasta nuestros días, tanto arquitectónico como todo, como evidentemente siempre nos tenemos que marchar y el tiempo se nos queda muy corto. Lo que invitamos a todos es a leer, a investigar, a adentrarse en el edificio a través de la historia que escribís, que comentáis, que exponéis, y sobre todo también después disfrutar de las visiones de todos estos académicos, de todos estos artistas. No les va a defraudar, estoy seguro. Pues don Elías de Mateo, don José Manuel Cabra de Luna, muchas gracias por estar aquí. Estaremos atentos de esa exposición y hablaremos de ella mucho y largo y tendido, como será siempre. Muy bonita. Y como es habitual, y nos vemos en el ayuntamiento, pero sobre todo nos vemos disfrutando de la edición de este nuevo ejemplar. Pues gracias a vosotros, como Muchas siempre, por dar esta difusión a todas las novedades culturales, artísticas de esta ciudad, que además se agolpan. Afortunadamente tenemos una vida cultural intensísima. Afortunadamente, no se olviden de adquirir, más que adquirir, de Está en la Feria del disfrutarlo, en la Feria del Libro de la que hablábamos. Disfruten de todo y cada una de las cuestiones que van adentrándose a través de este libro, porque merece la pena conocer nuestra historia a través de un edificio tan singular y sobre todo, como exponían nuestros invitados, vivir lo que se ha vivido en ese edificio. Nosotros lo viviremos y dentro de una semana volveremos a vivir con ustedes todo aquello que tiene que ver con la cultura aquí en PTV, en Patrimonio y en Tradiciones. El Ayuntamiento de Río Gordo ha patrocinado este programa.